Eh, no sé, me marcó un error. Ya, ahora sí creo que ya debería estar grabando. Buenas tardes a todos. Eh, Empezaremos con nuestra clase de auxiliatura. Tengo entendido de que ya han estado ahora viendo ejercicios sobre creación de clases, un poco interacción. Eh, Recordemos que tenemos que nosotros analizar correctamente. Y antes de empezar, digamos, a hablar de estos ejercicios que son su tarea, decir que no los voy a codificar porque eso ya sería darles la solución, ¿no? Pero los voy a explicar, espero lo suficiente como para que ustedes puedan realizarlo en sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que se nos pide? Primero recordemos de que cuando nosotros decimos programar, estamos hablando de, eh, digamos, resolver un problema del mundo real y todo lo que afecta a este problema, todo lo que conlleva este problema, lo tenemos que representar de alguna manera en la computadora, ¿no? Entonces, cuando acá nos dice en el punto A, espero se pueda ver, dice identificar las clases con sus atributos y métodos. Entonces, cuando dice clases, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo tengo que encontrar todos aquellos actores, ¿no?, que intervengan en este problema. Por decir, si hablo de, no sé, por ejemplo, un equipo de fútbol, por decir, ¿no? Entonces, el equipo de fútbol tiene 11 jugadores titulares, tiene 11 jugadores suplentes, tiene un director técnico, ¿no? Entonces, ahí estoy identificando los actores, que sería un equipo, va a tener muchos jugadores, entonces hay un jugador, por lo menos, hay un director técnico, yo que sé, tal vez el médico, ¿no? Entonces, para resolver ese problema que es tal vez eh, tener un registro de los miembros de un equipo de fútbol, tendría que identificar todos aquellos que intervienen en este problema. Así que lo que se refiere a clases sería decir a qué categoría pertenecen los actores de este problema. Por decir, voy a tener una clase jugador, una clase director técnico o entrenador, una clase médico, una clase equipo. ¿Por qué? Porque son todas las cosas que intervienen en ese problema. ¿A qué se refiere atributos y a qué se refiere métodos? Esto lo voy a anotar acá para que lo vayamos recordando. Una clase vendría a ser la categoría. Lo denomino así porque cuando digo actores, muchos lo asemejan a una persona, pero en realidad no es tanto referente a una persona, pueden ser muchas cosas. Categoría de un objeto del mundo real. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si existe un equipo de fútbol con sus jugadores, entrenador y médicos, ¿qué es lo que yo tendría que decir? Las clases, ¿cuáles serían? Habría una clase equipo, habría una clase jugador y habría una clase entrenador y habría una clase médico. Ahora, quizás para muchos es un poquito difícil, ¿por qué? Porque uno piensa en un equipo de fútbol y dices, pero hay muchos jugadores, puede haber más de un entrenador, puede haber más de un médico. Entonces, acá, ¿por qué yo solo estoy hablando de en singular? Porque a eso se refiere cuando yo digo categoría, ¿no? Es como decir de forma general, hay muchos médicos, hay muchos equipos, hay muchos jugadores, pero todos ellos van a compartir ciertas características. Y es ahí cuando entran los atributos.
Los atributos, ¿qué son? Son las características de las clases, o de una clase, ¿no? De una clase. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hablo de un jugador de fútbol, tendría que preguntarme qué características tiene un jugador de fútbol. Así. Y entonces me pongo a analizar a detalle. Pero ¿qué sucede? O sea, puedo decir, el jugador de fútbol, como es una persona, va a tener un nombre, un apellido, un carnet, o no sé, su número de seguro médico o su dirección, su teléfono, ¿no? Entonces podemos empezar a identificar muchas características que puede tener un jugador de fútbol. Pero yo me tengo que poner a pensar en todas aquellas características, en todas aquellas características que son relevantes para el problema. ¿A qué nos referimos con esto? Por decir, si hablamos de un jugador de fútbol, pues en realidad, no sé, no me serviría saber su comida favorita. No, eso nada que ver con el equipo. ¿Qué cosas me serviría tal vez? Me serviría conocer su estatura o su peso, ¿verdad? O tal vez yo que sé su tipo de sangre para análisis médicos. Se supone que los jugadores tienen que estar en un estado saludable. Entonces, todas esas cosas son importantes para este problema. ¿Y qué sucede? Yo tengo que encontrar también lo que vendrían a ser los métodos. ¿Y qué pueden ser denominados los métodos? El comportamiento de una clase. Entonces, para yo poder encontrar métodos, tengo que saber responder a esta pregunta. Por ejemplo, siguiendo lo del jugador de fútbol, ¿qué puede hacer un jugador de fútbol? Entonces acá yo me pongo a pensar, pues el jugador, como es una persona, puede salir a pasear, puede salir al cine, puede ir a comer. No, pero de nuevo, recordemos que tienen que ser relevantes para este problema. Entonces yo puedo decir, el jugador de fútbol entrena. Y por decir, digamos, en su entrenamiento puede reducir su peso. Estaría ganando fuerza muscular o algo así, ¿no? Entonces tengo que concentrarme en esas características. Así que acá, para determinar las características, es decir, los atributos, tengo que preguntarme qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene una clase o esta clase o este objeto o qué características puedo encontrar? ¿Sí, no? Esas preguntas tengo que responder. Y de acuerdo a eso, voy a empezar a analizar todas las cosas que pueda encontrar de este objeto, de esta clase. Y de acuerdo a eso, de ahí, digamos, ir depurando todo lo que en realidad me sirve para este ejercicio, porque hace rato hablábamos del jugador de fútbol y hemos empezado a encontrar muchas cosas, ¿no? Podemos decir su plato favorito, tal vez el nombre de sus papás, de su novia, yo qué sé. Pero en realidad eso no nos interesa para este problema, que es abstraer un equipo de fútbol, ¿no? ¿Y qué hablaríamos de los métodos? Los métodos tenemos que decir qué puede hacer, qué puede realizar, o decir, no sé, cambia con el tiempo, algo así, ¿no? Y con estas preguntas yo puedo empezar a encontrar ciertas acciones que puede realizar mi, mi clase, ¿no? Ahora bien, una vez entendiendo todo esto, nosotros si nos ponemos a analizar acá, por decir el ejemplo uno, que fue el que me pidieron un poquito explicar,
tenemos que, bueno, empezar leyendo, ¿no? Nos dice, la historia de la fotografía empieza desde 1839 hasta nuestros días el hecho de captar imágenes fotográficas. Ha sufrido innumerables innovaciones técnicas y científicas. La fotografía cumple un rol documental o periodístico que permite capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, convirtiéndose en un elemento importante en nuestros días, ya que aporta información sobre eventos que ocurrieron en otros tiempos históricos o que ocurren dentro de nuestro contexto durante el día a día. Todas las fotografías tienen sus propias características que les atribuyen. Entonces, acá, si nos ponemos a pensar, lo que nos está hablando es de la fotografía, ¿no? Una foto. Como acá creo que ya todos tienen un celular, por lo menos moderno, o al menos con cámara, creo que ya todos, creo que ninguno puede decir que no tiene cámara en su celular. ¿Qué cosas podríamos identificar si hablamos de una fotografía? Entonces me voy a venir un poquito más al costado. De una fotografía. El enunciado, el texto, nos habla de la fotografía, de que fue creada a partir de no sé qué año hasta el día de hoy, su importancia, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento del que estamos hablando? Fotos. Entonces, ¿a qué categoría entra? A una fotografía. Entonces, recuerden, las clases tienen que definir objetos del mundo real, pero en singular. Entonces, el elemento foto es perteneciente a la categoría de fotografía, ¿no? Entonces, por más de que yo tenga 1000 fotos, cada una de ellas representa esto. Y aquí es donde yo me tengo que poner a pensar qué características o qué tiene una fotografía, ¿no? Imagino que ya muchos han sacado alguna foto, por lo menos para probar su cámara. Y si se van a la parte de detalles de la foto, o si le hacen clic derecho desde la computadora, lo que más o menos siempre les va a decir es como por decir, tiene un ancho, ¿no? Tiene un alto, que es las dimensiones de la fotografía. Yo que sé, algunos hasta muestran la ubicación de dónde ha sido tomada. Esto ya nosotros lo estamos analizando de acuerdo a lo que nos ha hablado un poquito el enunciado y a nuestro conocimiento previo. ¿Qué más podemos decir? Algunos incluso te lo sacan con fecha, ¿no? Podemos decir que la fotografía sale con fecha, en especial esas las cámaras que son las instantáneas, ¿no? Como hoy en día prácticamente todo es digital, podemos decir que tiene un peso en megabits. ¿Por qué no? Después, no sé, creo que estas serían por lo menos las cosas básicas que deberíamos considerar al hablar de una fotografía. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? El enunciado nos dice identificar las clases con sus atributos y métodos. Lo que no dice es de que no necesariamente necesito tener siempre atributos o siempre métodos, ¿no? En este caso, como no estamos resolviendo un problema, no sabemos qué se quiere hacer con la fotografía. Podemos nosotros hablar de algunas, digamos, opciones, estas serían los atributos, algunas opciones para darle a nuestra fotografía un comportamiento, ¿no? Entonces, métodos. ¿Qué podemos decir de los métodos? Como estamos hablando nosotros ahorita a nivel de computadora, no es como que podamos mostrar una foto, aún. Pero lo que sí podemos es trabajar con esta información. Yo creo que todos en sus celulares, por lo menos si tienen alguna foto, pueden hacer clic o pueden apretar en algún lugar y ponerle ver detalles. Y ahí es donde les va a mostrar
toda esta información. Entonces yo puedo decir, para esta fotografía, yo puedo ver sus detalles. Ver. Entonces acá, si alguno nota un poquito la diferencia, estas son como que la mayoría palabras bien puntuales, ¿no? Excepto este que podemos decir nosotros peso, pero lo hemos especificado. Entonces los atributos por lo general son palabras bien puntuales que representan un valor concreto o algo bien concreto, ¿no? En este caso el ancho yo sé que va a ser un número que me va a determinar cuánto de ancho tiene la fotografía. El alto lo mismo. La ubicación sé que va a ser un lugar bien específico. En cambio, esto de acá, métodos, me está mostrando lo primero un verbo, una acción. Entonces yo aquí tengo que decir, o bueno, estoy más o menos entendiendo que los métodos representan acciones que puede hacer la clase, que puede hacer la fotografía. Ahora, en este caso, tenemos que un poquito cerrar nuestra visión a lo que es una fotografía. Es decir, si yo agarro una fotografía como tal, física o en digital, ¿qué puedo hacer con esa fotografía? Recordemos que la fotografía no es igual que la cámara o no es igual que una impresora. Por lo tanto, yo no puedo, digamos, imprimir fotografía, no puedo sacar otra fotografía desde la foto, ¿no? Sería medio extraño. Así que tenemos que nosotros un poco cerrar nuestra visión y decir, ¿qué hago con una fotografía? Por lo menos podría ver sus detalles, ¿no? Por lo menos. Ahora, ¿qué sucede? La fotografía, etc. Podemos incluso hablar acá de nuestro medio, ¿no? Decir si está en físico o en digital, ¿no? Como vemos acá el enunciado, algunas cositas nos aporta, ¿cierto? Entonces podemos decir en qué medio está, si es físico o digital, o no sé, después creo que no mucho, o el contexto tal vez podemos decir, ¿no? Foto de un paisaje o foto de un edificio. Podríamos intentarlo, ¿no? Como este ejercicio simplemente es para ir identificando clases, ir identificando características, métodos, no estamos resolviendo un problema como tal, ¿no? Del mundo real. Si gustan alguno, puede poner, digamos, la clase cámara fotográfica, cámara, y decir que la cámara puede sacar fotografías, ¿no? Pero eso ya es como que un poquito subirle el nivel. Tendrían que investigar un poco más de cosas, pero sería interesante, ¿no? Verlo. Vamos a resolver un ejercicio para que lo vayan entendiendo de cómo relacionar dos clases. Eso lo vamos a tocar un poquito más a detalle después. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Han captado cómo tiene que ser? Recuerden que acá estamos haciendo el análisis de una clase, ¿no? No traten de resolver todos los problemas de golpe. Cierren un poquito su visión y concéntrense primero en una de las partes. ¿Correcto? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta, duda, comentario, inquietud? Ok, bueno, entonces pasaremos a resolver algunos ejercicios, un poco para ir craneando, ir puliendo esas habilidades. En este caso vamos a resolver este que es el de control de glucosa. ¿Qué es lo que nos dice? La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas a nivel mundial. Es por esa razón que muchos hospitales tratan de agilizar los procesos de detección para sus pacientes. Se sabe que todo paciente que tenga un nivel de glucosa inferior a 140 se considera normal. Si su nivel de glucosa se encuentra entre 140 y 199, se considera prediabetes. Si su nivel de glucosa es igual o superior a 200, indica diabetes tipo 2.
Entonces, este es nuestro enunciado y nosotros ahora tenemos que pensar todas aquellas clases o cualidades, o bueno, y actores, perdón, o actores que intervengan en este problema. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguna idea de por dónde tenemos que empezar? Nuestro problema acá es, digamos, saber si un paciente, eh, cuál es su diagnóstico, ¿no? De acuerdo a su nivel de glucosa, saber qué diagnóstico va a tener. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos tratando de resolver. ¿Qué dicen? ¿No hay sugerencias? ¿No hay nada? A ver, entonces revisemos. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Nos dice que muchos hospitales tratan de agilizar los procesos de detección. Es decir, que el hospital está encargado de hacer el análisis, ¿correcto? Entonces un paciente llega, el paciente tiene su nivel de glucosa en algún punto y el hospital le tiene que decir cuál es su estado, ¿no? Entonces ahí ya estamos detectando que el hospital realiza una acción, que es analizar al paciente. ¿Y el paciente qué tiene? El paciente tiene su nivel de glucosa, ¿no? Podemos decir su nombre, su carnet, todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante para este problema? Saber el nivel de glucosa del paciente. Entonces quizás aquí muchos estén pensando, pero es que vamos a necesitar alguna forma de hacerle laboratorio, yo qué sé, ¿no? O decir que tiene que estar en ayunas, no. Ustedes vayan pensando las cosas necesarias para este problema. Lo que haya sucedido antes o lo que tenga que suceder después, eh, obvienlo un poco, ¿no? Obvienlo. En este caso, supongan de que el paciente ya ha llegado con sus resultados, ¿no? Que le dice cuánto nivel de glucosa tiene y el hospital directamente lo tiene que analizar, ¿no? Porque al final ahí están los que saben, ¿no? Los que han aprendido medicina y todo. Entonces nos venimos acá a BlueJ y lo que tendríamos que hacer, siguiendo los puntos que nos han puesto acá, digamos, identificar la clase, representar gráficamente y escribir el código. Yo acá cuando pongo nueva clase, tengo que escribir todas aquellos actores que he identificado en este problema. En este caso he identificado una clase hospital y he identificado una clase paciente. A ver, lo del ejercicio 1 lo tenemos que llevar a BlueJ. A ver, no llegué a leer. ¿Cómo sería? ¿Me podría? Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, crearían acá su clase, ¿no? Fotografía. Fotografía. Les recomiendo que no usen acentos porque se desconfigura debido a que como BlueJ está predeterminado en inglés y además en la programación también no se usa acentos ni nada de eso. Utilicen todo sin acentos. Las clases tienen que ir con mayúsculas siempre al principio, entonces esa es una regla. ¿Y qué sucede acá? Acá ustedes tendrían que colocar sus atributos, por decir que va a tener su ancho. Entonces, ¿qué es el ancho? El ancho es un número entero. Entonces, ¿cómo yo defino un número entero? Int. ¿Y qué es lo que le voy a llamar? Ancho. Listo. Entonces, así es como tienen que analizarlo, ¿no? Los atributos van en la parte superior y lo que vendría a ser los métodos, tengo que decir acá qué acción voy a realizar, ¿no? Por ejemplo, ver detalles. ¿Y qué es lo que espero con esto?
¿no? ¿Qué esperaría que me responda? Digamos, no sé, una oración, un string, una oración. Entonces diría, mi método tiene que devolver una cadena. ¿Qué problema estoy queriendo resolver? Ver los detalles de la foto. Y string, bueno, esto de acá lo voy a subir aquí. Listo. Entonces aquí ya estaría diciendo, no voy a ver los detalles de mi foto y lo que estaría esperando es una respuesta de texto, ¿no? Un texto. Y así, a ver, que compile. Ah, bueno, acá me he olvidado el return. Ya les digo, no puedo codificarlo totalmente porque es su tarea y todavía no la han entregado, ¿no? Hay tiempo, así que solo les puedo dar pautas por ahora. El inciso A sería identificar que vas a tener una clase fotografía. El inciso B, ay, se me colgó. El inciso B sería decir que tu representación gráfica es esto, porque solo tienes una clase. Y el inciso C sería empezar a hacer código, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo acá. Bien, continuaremos con nuestro ejercicio. ¿Está bien? De nada, Melina. Eh, Acá hemos identificado nosotros que los hospitales son los que tienen que encargarse de hacer el análisis para saber si un paciente tiene o no diabetes o prediabetes o si está en un rango normal. Por lo tanto, ¿qué tendría que decir? El hospital, ¿qué características tiene o qué puede hacer? Por lo general, lo de los atributos no siempre es obligatorio, pero sería casi obligatorio que todas las clases tengan por lo menos un método, ¿no? Eso ya les voy explicando para que eh, sepan si su análisis es correcto. Entonces, si una clase solo tiene atributos, pues algo mal anda ahí, ¿no? Algo mal. Si una clase tiene solo métodos, bueno, puede considerarse correcta. En este caso, el hospital, ¿qué es lo que tiene que hacer? Diagnosticar. Esa es la acción que tiene que realizar el hospital. Y tiene que decir si un paciente, es decir, un paciente está yendo a hacerse su diagnóstico, y decir si ese paciente tiene, está en el nivel normal o en prediabetes o diabetes tipo 2. Así que el reporte, como es un texto, una oración, una frase, tendría que decir que este método va a devolver una cadena, un string, una cadena de texto. De momento, pues, a ver, no me va a compilar. Hasta ahí, digamos, hemos llegado. No voy a escribir más para que vayamos analizando. Hasta aquí hemos llegado. Me dice que no funciona, ¿no? No está funcionando. Lo que tengo que entender es, acá, la acción que va a realizar el hospital es diagnosticar. Pero recuerden cómo era nuestro análisis para resolver problemas, ¿no? Entonces yo tengo que preguntarme aquí, ¿cuál es mi dato de salida? El problema que estoy resolviendo y mis datos de entrada, ¿correcto? Entonces mi dato de salida va a ser una cadena de texto. El problema que estoy resolviendo es diagnosticar un paciente. Pero ¿y en qué momento voy a conocer al paciente? Entonces ahí es donde surge lo de los datos de entrada que voy a recibir como parámetro el paciente. Pero el paciente lo tengo acá. Entonces, ¿recuerdan cuando nosotros trabajábamos con enteros, con decimales, ¿no? Le poníamos acá int número, por ejemplo. Y esto de acá era la forma en la que nosotros identificábamos de qué tipo es este número, ¿no? Bueno, esta variable llamada número.
Esto de acá es una variable de tipo entero llamada número. Entonces ahora lo que yo necesito es una variable que represente al paciente. Por lo tanto, paciente, ¿no? Recuerden acá, estoy haciendo referencia a que me va a llegar un paciente. Tiene que ser escrito con mayúscula, esto nunca se olviden. El paciente que va a ser el, no sé, le tenemos que llamar de alguna forma, por decir, paciente enfermo, ¿no? O algo así. Esto de acá simplemente es la forma en la que nosotros le vamos a denominar a esta variable, que es de tipo paciente. Entonces, el enfermo llega a quererse diagnosticar y lo que yo le voy a dar es sus resultados. Ahora venimos acá a lo que sería el paciente y tengo que hacerme las mismas preguntas. ¿Qué características tiene un paciente o qué puede hacer un paciente? ¿Qué puede realizar? En este caso, decimos de que lo que más nos interesa es que todo paciente sepa su nivel de glucosa. Entonces yo puedo poner acá que voy a tener un nombre, ¿no? Todo paciente va a tener un nombre y su nivel glucosa. Listo. Entonces aquí vamos a tener nuestros atributos y me tengo que poner a pensar que todo paciente va a tener su nombre y su nivel de glucosa. ¿Pero qué es el nombre? El nombre es un texto, ¿no? Es una oración, podemos decir oración, un texto, una frase que contiene muchas letras. Entonces, ¿cómo nosotros representamos el texto? Con string. Listo. Entonces, string nombre. ¿Qué otra característica más tenemos del paciente? Su nivel de glucosa. Nos ponemos a analizar el enunciado. ¿Qué es lo que nos dice? Si el nivel de glucosa es inferior a 140, entre 140 y 199, mayor a 200. Eso de ahí ya nos está diciendo de que el nivel de glucosa es un número, ¿no? Podemos representarlo como un número entero. Entonces el nivel de glucosa va a ser un número entero. Así que yo tendría que decir acá que voy a hacer una variable que tenga el nombre nivel de glucosa, o nivel de glucosa, perdón, que me trago, y que esto va a ser de un tipo número entero. ¿Correcto? Compilamos para ver que no nos hayamos equivocado en nada. Todo correcto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Si digamos nosotros quisiéramos hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, aún todavía no lo voy a hacer. ¿Qué acciones puede hacer el paciente? ¿Qué acciones debería poder realizar el paciente? Ahorita, cuando yo defino atributos, esto es súper personal, ¿no? Por decir personal. Como por ejemplo, yo si quiero saber el número de cuenta de banco de alguna persona, no me lo va a decir, ¿no? Porque es suyo personal. Entonces, de momento, yo no puedo conocer esta información. ¿Qué es lo que tendría que decir? Que todo paciente, entre sus métodos, sepa decir su nombre y sepa decir su nivel de glucosa. Que por lo menos me pueda avisar, ¿no? Para que yo ya, digamos, como responsable del hospital o como médico, pueda decirle, pues señor Pepito, su nivel de glucosa está muy alto, tiene prediabetes, ¿no? Por lo menos para avisarle, para decirle algo. Así que esto de acá, de decir su nombre, ¿qué es lo que yo esperaría? Como su nombre es un texto, yo esperaría de que esto me devuelva un texto. Como su nivel de glucosa es un entero, yo esperaría que esto me devuelva
un número entero. ¿Correcto? Escribimos nuestros métodos y de nuevo yo diría acá mi dato de salida, el problema que quiero resolver y sus datos de entrada. En este caso, digamos, el problema es decir su nombre. ¿Qué es lo que yo espero como dato de salida? Pues un texto. Entonces, string. ¿Cuál es el problema? Decir su nombre, ¿no? Sencillito problema. ¿Qué datos de entrada necesito para esto? Pues en realidad nada. ¿Por qué? Porque digo que todo paciente conoce su nombre. Entonces no necesito datos de entrada. Lo único que tendría que decir acá es que como todo paciente ya conoce su nombre, mi respuesta va a ser el nombre. ¿Listo? Entonces esa parte quiero que la entiendan, ¿no? Todo paciente conoce su nombre, entonces si yo quiero que el paciente diga su nombre, lo único que tendría que decir es la información que conoce, que ya conoce. Lo mismo va a pasar con, esto me lo voy a copiar, lo pego. Lo mismo va a pasar con el problema de decir su nivel de glucosa. ¿Qué es lo que yo esperaría con este problema? Que me dé un número entero que represente su nivel de glucosa. ¿Cuál es el problema? Decir nivel glucosa. ¿Y qué datos de entrada necesito para este problema? Pues en realidad nada. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la respuesta y lo único que tendría que hacer es decirla, ¿no? Responder. Compilo para ver si no me he equivocado en nada. Compilado. Correcto. Esto de acá lo cierro. ¿Y qué digo acá? Digo que el hospital está encargado de diagnosticar un paciente posiblemente enfermo, y que su diagnóstico va a salir en forma de texto. Entonces, aquí voy a tener un diagnóstico y voy a retornar el diagnóstico. Listo. Acá en medio tengo que hacer mi mejor esfuerzo para saber si el paciente está con un nivel normal o prediabetes o diabetes tipo 2, ¿no? Entonces tengo que analizarlo de alguna manera. ¿Cómo analizo eso? Nosotros sabemos de que si fuera un número entero, pues fácil, uso una condición y de acuerdo a lo que vaya saliendo, voy a saber cuál es el diagnóstico. Pero en este caso no me está llegando un número entero. Está viniendo un paciente a hacerse su diagnóstico. Entonces lo que yo tendría que decir es, si de este enfermo o de este paciente, punto, ¿no? El punto es para acceder a todas las habilidades o todos los métodos que tenga el paciente. Entonces, si apretan control espacio en BlueJ después del punto, les va a permitir ver los métodos. Entonces, ¿qué métodos conoce o sabe hacer todo paciente? Decir su nivel de glucosa y decir su nombre, ¿no? Estos métodos de acá abajo no los tengan en cuenta. Estos primeros dos métodos son los que a nosotros nos importa. ¿Cuál es el que me va a ayudar a mí a continuar con mi problema, ¿no? Que es el de diagnosticar el nivel de glucosa? Entonces, si digo, le pregunto al paciente, ¿su nivel de glucosa es menor a, ¿cuánto dice? A 140. ¿Tu nivel de glucosa es menor a 140? Si me dice que sí, entonces el diagnóstico va a ser normal.
Eso es lo que dice, ¿no? El enunciado. Si no, es ¿qué puede pasar? Que su nivel de glucosa está entre 140 y 199. Entonces yo digo, si a vos, paciente, posible enfermo, te pregunto tu nivel de glucosa nuevamente y es mayor o igual a 140 y tu nivel de glucosa es menor a 190, entonces para hacer rangos tengo que preguntar dos veces, ¿no? Esto de acá no puedo poner el rango directamente, tengo que preguntar dos veces, porque son dos condiciones, ¿no? Que sea mayor o igual a 140 y que sea menor a 190. Ay, esto acá. A 199, perdón. Menor o igual a 199. Entonces, si está dentro de ese rango, el diagnóstico, ¿qué va a ser? Prediabetes. ¿Correcto? ¿Qué pasa si no cumple esto? Acá analicemos nuestro ejercicio. Dice, un posible caso es de que sea menor a 140 y esté normal. Un segundo caso puede ser de que esté dentro de este rango y se considera prediabetes. Y el tercer caso, el tercer y último caso, es de que sea mayor o igual a 200. Entonces acá, como solo hay tres posibles casos, y yo ya he calculado 1, 2, el tercero no me conviene, o bueno, no es necesario colocar la condición. Así que yo directamente digo, si, si no ha cumplido esto y tampoco esto, pues lamentablemente tu diagnóstico es diabetes tipo 2. Entonces ahora compilamos para ver si no nos hemos equivocado en nada al escribir. Bueno, acá un punto y coma, ya ven por qué es bueno siempre compilar. Compilamos, me dice no hay errores. A ver, entonces si nos fijamos acá en nuestro dibujito, nuestra representación gráfica, se ha generado una flecha. Esta flechita de acá. ¿Esa flecha qué significa? Depende a dónde apunte. Tú dices, en este caso, el hospital tiene pacientes o usa pacientes o requiere pacientes, ¿no? Algo así sería su interpretación. ¿Listo? Entonces es correcto, ¿no? En este caso, ¿cuál es la relación? Pues de que el hospital diagnostica pacientes. Correcto. ¿Cómo tendría que ser yo ahora si es que, digamos, quiero hacer un ejemplo de prueba, ¿no? Lo que sucede acá es de que estos atributos nunca van a tomar un valor. ¿Por qué? Recuerden que si yo quiero realizar una asignación, que es guardar un valor en memoria, tendría que hacer como que decir variable igual valor, punto y coma, ¿no? Esta es la forma en la que yo puedo guardar un valor en memoria. Pero acá, si se fijan, en ningún momento estoy haciendo eso con estas variables, ¿no? Nunca. Y si yo quiero, digamos, hacer un ejemplo con un paciente, darle la información y todo eso, lo que voy a necesitar es un constructor. Esto denominado constructor es aquel que va a preparar todos los atributos que sean necesarios para que la clase funcione. Entonces yo digo, cuando un paciente, digamos, llega al hospital, ¿qué información debería conocer? Debería conocer su nombre y su glucosa, su nivel de glucosa. Entonces, eso de ahí son datos de entrada.
Por lo tanto, es como si yo estuviera realizando acá un método. El constructor es un método especial. ¿A qué me refiero con especial? Yo no estoy resolviendo un problema. Lo que estoy haciendo es preparar la clase para que funcione. Entonces yo le digo, voy a preparar la clase paciente. Voy a preparar la clase paciente. ¿Para qué? Para que funcione de la forma adecuada. Pero, como ven acá, hay los paréntesis. Entonces yo acá puedo recibir información adicional para que funcione correctamente. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito conocer el nombre y necesito conocer el nivel de glucosa. Ahora, estos valores, como están en un entre paréntesis, llegarían a ser los parámetros, información adicional que vamos a recibir, como cuando hacíamos los métodos, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El constructor está encargado de dejar todo listo para que funcione la clase. Así que en este caso, como viene el nombre, lo único que yo tendría que hacer es guardarlo. Así que digo, el nombre de este paciente va a ser el nombre que me están mandando. Lo guardo. El nivel de glucosa va a ser el nivel de glucosa que me están mandando. ¿Listo? Entonces, como ven, acá ya estoy haciendo la asignación y estoy guardando un valor en la memoria. Compilamos para ver si no nos hemos equivocado en nada y todo correcto. Lo cierro, esto de acá lo vuelvo a compilar y listo, no hay errores. Ahora, ¿qué sucede si es que yo quiero hacer una prueba? Me tengo que crear un hospital, ¿no? New hospital. Ya está creado ya. Me creo un paciente y acá el paciente me va a pedir el nombre y el nivel de glucosa. Por decir yo que sé, Pedro. Y su nivel de glucosa, por ejemplo, que sea 100. Entonces Pedro, si se hace el diagnóstico, le tendría que decir que su nivel de glucosa es normal. Entonces, hago clic derecho, ¿no? Acá, y reviso el método. ¿Qué es lo que necesito acá? El paciente. Le hago clic para diagnosticar, ¿no? ¿Qué paciente se quiere diagnosticar? Pedro. Entonces lo diagnostico y me dice que su nivel de glucosa es normal. Correcto. Si yo me creo acá otro paciente, por decir, no sé, Esteban, y que su nivel de glucosa es 175, ¿no? El paciente 2. Y quiero diagnosticar al paciente 2 a ver cómo está. Lo que me tendría que decir es prediabetes, ¿no? Porque está alto, está elevado. Y me dice prediabetes. Entonces está funcionando bien. Si yo acá pongo, no sé, por ejemplo, Carlos, otro paciente que su nivel de glucosa está en 205, por ejemplo, me tendría que decir en su diagnóstico que es diabetes tipo 2. Entonces le selecciono, clic, acepto, diabetes tipo 2. Así que gracias a esto, acá como ven, pues en realidad son simples condicionales, ¿no? Lo único que estaríamos preguntando es si están en determinados rangos. ¿Qué es lo que podría ser interesante? De que acá en nuestros parámetros ya no estamos recibiendo tipos primitivos, que son los números, las letras. Acá ya estamos recibiendo una clase que hemos creado nosotros, una clase propia, un objeto en base a nuestro análisis. ¿Qué otra cosa puede ser interesante? El punto. Acá yo tengo una variable, ¿no? Que guarda información, pero que es de un tipo paciente. Entonces, como es una clase, hemos dicho todas las clases pueden tener atributos, métodos,
El operador punto, porque este es un operador, el operador punto me permite acceder a los métodos de una clase, ¿no? Entonces yo decía acá, lo voy a poner. Yo decía acá que todo paciente sabe decir su nombre y sabe decir su nivel de glucosa. Entonces, cuando yo ponga el punto, voy a poder acceder a todos los métodos que he definido acá. Y listo. Entonces, si acá yo me pongo a pensar, voy a llamar al método nivel de glucosa. Y nivel de glucosa, ¿qué me va a dar como dato de salida? Un número. Entonces, con ese número, yo voy a poder hacer los cálculos, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, voy a establecer el diagnóstico correspondiente. Otra cosa interesante acá sería el constructor. El constructor es un método especial, es decir, funciona de la misma manera. Yo le doy el nombre, los datos de entrada, pero el nombre sí o sí tiene que ser el mismo de la clase, tal cual. Tiene que estar escrito de la misma manera. Y el constructor no devuelve no tiene ningún tipo de salida, o sea, no da una respuesta. Lo único que hace es preparar la clase para que funcione correctamente. Listo. Entonces, como ven, ahí hemos hecho nuestro primer, digamos, ejercicio, realizando un análisis, poniendo las clases, encontrando atributos, métodos. Ya les digo nuevamente, cuando nosotros nos pongamos a pensar en tema de atributos, métodos, tengo que considerar aquellos que son relevantes para el problema, ¿no? Porque yo puedo decir que el paciente, pues, no sé, tiene su estatura, su peso, no sé si usa lentes, no usa lentes, ¿no? Pero esas cosas en realidad no nos sirven simplemente para analizar la glucosa, ¿no? No nos sirve de nada. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna duda? ¿Han ido practicando esta parte? Bueno, nada, ¿no? Ya. A ver, entonces haremos un ejercicio más así rapidito, que nos queda media hora. Creo que no explicó la llamada métodos. Ya. Bueno, esto simplemente es para que funcione, ¿no? Así que lo de la llamada métodos, que macana, nos hemos adelantado un poquito. Ya. A ver, entonces lo dejaremos en el análisis, no lo vamos a hacer funcionar. Esto de acá ya está funcionando, así que vamos a deducir un poquito en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? El parque de atracciones son un conjunto de actividades y máquinas de entretenimiento que permiten a las personas montarse y vivir experiencias divertidas y, en muchos casos, de extrema adrenalina. Eso es por esa razón que muchas atracciones deben tener ciertas restricciones, por ejemplo, un mínimo de estatura o un mínimo de edad. Se quiere saber si un visitante puede ingresar a una cierta atracción, ¿correcto? Entonces acá lo vamos a hacer el análisis nomás, no creo que lleguemos a hacerlo funcionar como esto, porque si no me voy a adelantar mucho. Bueno, ni tanto, pero si ya han visto clases, yo creo que lo que van a ver después es llamada métodos. Analizando este ejercicio, ¿qué podemos decir? Se quiere saber si un visitante puede ingresar a una cierta atracción, ¿no? Por lo tanto, la atracción, digamos, no sé, una montaña rusa, le llega un visitante, un turista, ¿no? Alguien, y siempre hay como que un señor de seguridad, ¿no? Y le dice, no, señor, pero usted es, no sé, muy bajito, no puede subir, no va a poder sujetarse bien a la máquina y puede ser peligroso. Entonces hay un mínimo, una restricción. O, por ejemplo, a veces hay lo de los problemas del corazón, ¿no? Cosas así.
o un mínimo de edad, ¿no? Que solo puedan subir mayores de edad o mayores de 21 si es un juego de miedo, ¿no? Una atracción de miedo. En ese caso, tendríamos que decir que va a haber una atracción que tenga un mínimo de estatura o un mínimo de edad, ¿no? Una restricción. Y, o los dos, ¿no? Puede ser los dos. Y va a haber un visitante que tenga esas características, ¿no? Que nos diga su edad y su estatura. ¿Por qué? Porque muchos de las atracciones lo necesitan. Entonces acá ponemos atracción, va a haber una atracción y va a haber un visitante. Entonces, esta atracción, que puede ser una montaña rusa, no sé, el martillo, un laberinto, cualquier cosa, podemos decir que va a tener su nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Porque a veces le ponen como que nombres extraños, ¿no? Entonces puedo decir que va a tener un nombre, string nombre. ¿Qué más nos menciona el enunciado? Nos dice que va a tener un mínimo de edad. Y esto yo lo puedo representar como un número entero. Luego nos dice que va a haber un mínimo de estatura en centímetros. Por lo tanto, yo acá puedo decir que va a haber un mínimo de estatura. ¿Listo? Compilado, correcto. ¿Qué puedo hablar del visitante? Del visitante, si nos ponemos a analizar el enunciado, pues no nos cuenta mucho, ¿no? Simplemente nos dice de que el visitante va a ir a la atracción y la atracción le tendría que decir si puede ingresar o no, ¿cierto? Si cumple las restricciones. Por lo tanto, decimos que toda atracción va a tener un mínimo de estatura o un mínimo de edad. Y si se quiere si se quiere revisar si el visitante puede entrar, lo que se tiene que ver es la estatura que tiene el visitante y la edad que tiene el visitante. Entonces ahí como que implícitamente, medio camuflado, nos han dicho que todo visitante va a tener su edad y su estatura. Listo. Entonces, compilado. Los dos se han compilado. Hemos determinado los actores de este problema, que son la atracción y el visitante. Hemos encontrado algunas características. Ya les digo las características más relevantes para este problema. Y ahora lo que tendría que pensar es en qué métodos, qué acciones puede realizar cada una de estas clases. Por ejemplo, la atracción que puede realizar o que puede realizar el visitante. El problema lo que nos dice es, se quiere saber si un visitante puede ingresar a una cierta atracción. Por lo tanto, acá, en mis métodos, yo tendría que saber si se permite el acceso, permitir acceso a visitante. Yo quiero saber si se permite el acceso a un cierto visitante. Y esto de acá me tendría que decir sí o no, ¿correcto? Como los de seguridad. Entonces, los de seguridad revisan tu estatura o tu carnet para saber qué edad tienes y te dicen sí, sí puede pasar. O no, no cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, hay dos posibles resultados. Que sí se pueda o que no se pueda. Eso de ahí se puede establecer como un texto o una respuesta booleana, ¿no? Ya saben, el boolean solo maneja dos valores, que es true, false. Así que para lo que necesitamos en este caso, pues nos viene de maravilla. Así que puedo decir que voy a permitir, voy a anotarlo mejor acá, dato de salida.
el problema que quiero resolver y datos de entrada. ¿Cuál sería mi dato de salida? Por ejemplo, si lo manejo como texto, pues mi dato de salida es un string. Listo. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Permitir acceso a visitante, ¿no? Permitir acceso, es el problema. ¿Y qué datos de entrada voy a necesitar? Nos ponemos a pensar en el ejercicio anterior que era del paciente, ¿no? Un paciente va al hospital a hacerse diagnosticar. En este caso, un visitante va a una atracción a preguntar si se le permite el acceso. Por lo tanto, acá va a venir un visitante, no sé, turista, digamos, a preguntar si cumple los requisitos para entrar a esa atracción, ¿no? De momento le voy a decir que mi respuesta, string respuesta, va a ser, no sé, no, por ejemplo, ¿no? Return respuesta. Así que ahorita no he hecho ningún cálculo para no adelantarme mucho con el tema de la llamada a métodos. ¿Qué tendríamos que decir nosotros acá en visitante? Pues todo visitante sabe su edad y sabe su estatura, ¿no? Pero esto ya les decía, cuando es un atributo es como que muy personal, no me lo va a contar así por así. Entonces yo tendría que hacer métodos que me permitan conocer, que me permitan conocer la edad y la estatura de este visitante. Entonces, nuevamente, analizo cuál es mi dato de salida, cuál es el problema que quiero resolver y qué datos de entrada necesito. En este caso, yo solo quiero que el visitante sepa o pueda decir su edad. Eso es lo que me importa. ¿Qué datos de entrada necesito? Pues en realidad decíamos, todo visitante conoce su edad, simplemente que no me la quiere decir. Entonces no necesita nada. Todo esto se va. ¿Y cuál sería mi dato de salida? Como la edad es un número entero, mi respuesta tendría que ser un número entero. ¿Correcto? Entonces aquí mi respuesta sería simplemente decir return edad. Nuevamente me copio todo esto y el problema acá va a ser decir su estatura. Como decimos que todo visitante conoce su estatura, este método lo único que tendría que hacer es como que decirlo en voz alta, ¿no? Estatura. Correcto. Bien. Como les digo, no lo voy a hacer funcionar. Esto de acá, bueno, esto de acá lo voy a borrar. Remover. Compilado. Y listo. Entonces habríamos identificado dos clases. Una que permite conocer la información del visitante. Bueno, acá faltaría el método constructor porque como me han dicho que todavía no han avanzado esa parte, tampoco quiero adelantarme mucho. Y acá habríamos establecido de que la atracción tiene estas características, ¿no? Tiene su nombre, tiene un mínimo de edad y un mínimo de estatura. Y en el caso de la atracción, decimos que su método más importante es saber si se permite el acceso a un visitante. ¿Correcto? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Yo creo que para su tarea, si digamos hubiera entrado este ejercicio, con que lo hubieran dejado así, ya podría considerarse válido. Este método de acá nomás, que como que no funciona del todo.
Creo que sí hablo de constructores, entonces sí hablo de constructores. Ah, bueno, podemos hacer el constructor acá entonces. Constructor. Bien. El constructor, como ya les había dicho, es un método especial que nos permite preparar la clase para su correcto funcionamiento. Prácticamente está ligado con los atributos, ¿no? Entonces la mayoría del tiempo va a ser para que guarde valores en los atributos. Entonces yo digo, el constructor de visitante requiere conocer la edad y requiere conocer la estatura. Y lo único que tendría que hacer dentro del constructor es guardar esos valores, ¿no? Entonces la edad va a ser la edad que me están mandando y estatura va a ser la estatura que me están mandando. Correcto. ¿Qué va a suceder a este lado? En atracción, el constructor, como habíamos dicho, tiene que dejar todo listo para que funcione correctamente esta clase. Entonces, si yo trato de decir, digamos, el nombre de la atracción, no tiene nada, ¿no? No he guardado en ningún momento ningún valor. Así que el constructor se tiene que encargar de eso. Por lo tanto, atracción. Y acá como datos de entrada voy a recibir el nombre, el mínimo de edad y el mínimo de estatura. Correcto. Y lo único que tendría que hacer es guardar esa información. Entonces digo, el nombre de esta atracción es el nombre que me están mandando. El mínimo de edad va a ser el mínimo de edad que me están mandando. Y el mínimo de estatura va a ser el mínimo de estatura que me están mandando. Listo. Entonces, al tener ya los constructores, yo ya puedo definir, por ejemplo, acá un visitante que, no sé, que tenga 30 años y mida, no sé, 1,65, ¿no? 165 centímetros. Y con eso ya puedo crear correctamente el objeto. Lo mismo de una atracción. Si por decir quiero que la atracción se llame, no sé, el rompemuelas, no sé, y que el mínimo de edad sea 18 y la estatura mínima que sea, no sé, unos 70, ¿no? 170, acepto, y ya puedo crear correctamente el objeto, ¿no? Ahora, la forma en la que van a interactuar estos, pues no es la correcta, ¿no? Debido a que este método no está funcionando del todo, ¿no? Por la llamada métodos. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta. Si han visto constructores, les recuerdo, el constructor nos permite preparar correctamente los atributos de la clase, ¿no? Más que todo es para los atributos de la clase. En este caso, estamos guardando valores, ¿no? En mis atributos guardo un valor, guardo valor, guardo valor. Luego los métodos, hemos visto de que si en algún momento yo necesito algún tipo de dato distinto a los que ya hemos visto, puedo utilizarlo, ¿no? En este caso, visitante. En el caso anterior, paciente. Puedo utilizarlo, siempre y cuando sea una clase que yo he creado, ¿no? Acá también no se olviden, las clases siempre empiezan con mayúscula y están en singular. Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces si no hay más nada que decir, podemos dejar la clase hasta acá. Cualquier duda o comentario me la pueden hacer saber por el grupo de Telegram o por el grupo de WhatsApp.
pueden ir a almorzar si quieren. Ya, lo voy a detener acá la grabación.